por juntarnos de esta manera, poder compartir de la palabra de Dios. Así que nuestro aprecio y amor sincero en el Señor. Bien, vamos a leer entonces Tito, capítulo 3, nos toca ahora esta carta que hemos estado estudiando juntos y que realmente ha sido grato poder descubrir estas verdades, enfatizar estas verdades y que ojalá estas verdades puedan ser parte de nuestra vida, el deseo que tenemos por delante y queremos delante del Señor. Bien, Tito capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encaminarle con solicitud de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Hemos leído todo el capítulo 3 y usted se habrá dado cuenta de que hay palabras que se repiten y más de una vez, a lo menos en el capítulo. Y una de ellas es buenas obras. Y entonces vamos a entrar a un capítulo donde se nos va a pedir a nosotros, a los creyentes, que seamos practicantes de buenas obras. Y eso tiene que ver entonces con la preocupación por otros y por nuestro trato hacia otros. Y esos otros son, primero, la sociedad, porque tenemos ahí el gobierno, las autoridades. Después va a hablar del trato entre los semejantes, entre nosotros mismos. Después va a hablar del trato, fíjese usted, con aquellos que son rebeldes, que causan problemas. Y después ya al final va a decirle Pablo a Tito cómo tiene que tratar a aquellos que le visitan, aquellos que son hombres de Dios
Y entonces le pide Pablo a Tito que se preocupe por ellos, que les encamine. Y encaminar tiene que ver con, no solamente con acompañarle en un viaje, sino que también con proveer lo necesario para ese viaje. Y entonces estamos hablando también de trato y de buenas obras. Entonces, ese es un énfasis de este capítulo 3. Y fíjese que dentro de este mismo capítulo 3 vamos a ver cómo Dios nos trata, cómo Dios trató a la humanidad, al hombre. Y vamos a ver la tremenda diferencia en el trato de Dios. Ahora, una cosa que quisiera destacar para que podamos entender bien es que el trato hacia los hombres, el trato hacia los semejantes, el trato unos entre otros, es independiente de lo que a nosotros nos hagan. Es independiente de cómo la otra persona se comporte o cómo actúe. El trato de aquí hacia allá no depende de cómo sea de allá hacia aquí. Y eso hay que entenderlo y se ve claramente aquí en el capítulo 3, fíjese usted, en el trato que Dios nos da. Y usted se ha podido dar cuenta que en la lectura vemos que Dios interviene en una humanidad que trata muy mal a Dios. Pero Dios interviene. Y entonces, ¿cómo trata Dios a esa humanidad? ¿Cómo nos trata Dios a nosotros? Es lo que el apóstol Pablo aquí también describe con términos que hablan de la tremenda misericordia que Dios ha tenido. Entonces, resumiendo, capítulo 1, el énfasis podríamos decir que son los propósitos de Dios. Dios ha querido ayudar en sus propósitos al pueblo suyo. Y para ello ha escogido al apóstol Pablo y lo ha hecho apóstol y esclavo de Dios. Y le ha dado una revelación. Y esa revelación el apóstol Pablo la ha comunicado para que cuando llegue a nosotros esas verdades divinas puedan producir una vida piadosa y también pueda ayudar al pueblo de Dios, ya que el mismo apóstol Pablo en el capítulo 1 le dice a Tito que lo ha dejado ahí para que pudiera ayudar a seguir edificando al pueblo de Dios en lo que faltaba por construir. Y uno de los temas ahí que vimos fue anciano, pero también hay que poner barreras. Porque no solamente, fíjese usted, se congrega en la asamblea, en las iglesias del Señor, no solamente entran personas salvadas que quieren hacer la voluntad de Dios, sino que también entran personas perversas y malignas que quieren destruir todo lo que es de Dios. Y entre ellos a los creyentes. Y se entrometen en las casas, indagando en sus vidas, para después llevarlos tras sí y para hacerlos esclavos de ellos y no hacerlos siervos del Señor. Y entonces tenemos en el capítulo 1 que Dios se interesa por su pueblo, enviando siervos suyos, dejando siervos suyos para que ayuden al pueblo de Dios. Capítulo 2, tenemos entonces el material que utiliza el siervo de Dios, la palabra de Dios. En el capítulo 1, la persona. En el capítulo 2, la palabra de Dios, el instrumento que utiliza el siervo de Dios. Y entonces le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, con la sana doctrina. Comienza así el capítulo 2 y termina el capítulo 2. Esto habla, esto exhorta y reprende con toda autoridad. La autoridad que tiene la palabra de Dios, porque es su palabra. Y entonces el siervo de Dios lo que tiene que hacer y lo que tenemos que hacer todos nosotros, hermanos,
es poner por delante la palabra de Dios, es enseñar la palabra de Dios, y que la palabra de Dios, cual autoridad divina, pueda corregir, pueda ayudar, pueda alimentar, pueda nutrir y pueda fortalecer al pueblo de Dios. Es la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo a nuestra vida, es la que trae fortaleza y crecimiento espiritual. No es que grite el predicador, no es que le ponga tanto énfasis el predicador a lo que se esté diciendo. No es que el predicador se enoje, es que el pueblo de Dios va a obedecer o va a atender a lo que se está diciendo, no. Es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios, aquellos que escuchan con atención lo que Dios tiene que decir. Y en el capítulo 3, entonces, tenemos el resultado de lo anterior, es decir, la preocupación de Dios por su pueblo y la palabra de Dios dada a su pueblo produce algo en el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que produce? Vidas que quieren agradar a Dios, y en esa vida que agradan a Dios, vamos por este mundo peregrinando hacia el cielo, hasta nuestra ciudadanía celestial, haciendo buenas obras. Fíjese usted, y hemos mencionado, y lo voy a leer para que nos demos cuenta que esto estaba previsto por Dios. Mire, dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, o sea, creación de Dios. Dios nos creó, nos hizo nuevas criaturas. Y entonces dice, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, fíjese que uno de los propósitos de que nuestro Dios nos salvara y nos dejara en este mundo, uno de los propósitos es hacer buenas obras. ¿Y qué son las buenas obras? Son las cosas de Dios, viviéndolas en nuestra vida y que se manifiesten a otros. Preocuparse por otros puede ser una preocupación física, material y espiritual. Cuando yo predico el evangelio, no solamente estoy sirviendo a Dios y anunciando su palabra, estoy haciendo una buena obra porque estoy preocupado del alma, estoy preocupado de una necesidad espiritual de esa persona. Cuando le ayudo físicamente o materialmente, estoy preocupado de su vida. Una buena obra. Y así, las cosas que nuestro Dios nos indica en su palabra que el creyente tiene que vivir. Y que esa manera de vivir va a beneficiar a otros que están alrededor nuestro. Bien, esto es como preámbulo, porque esto en realidad lo que hemos visto hasta ahora es lo medular. Si esto entendemos, fíjese usted, de este libro, es una gran cosa ya entender esto que hemos acabado de mencionar. Esta es la panorámica del libro de Tito. Esto es lo que nos enseña Tito. Y entonces ahora vamos a ver en detalle un poco más lo que ya hemos mencionado, pero el grueso es lo que ya hemos dicho. Muy bien, hermano. Entonces, versículo 1 dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y entonces, fíjese usted que el apóstol Pablo comienza aquí este capítulo 3, a continuación, fíjese usted, a continuación de la manifestación de la gracia de Dios, que esa gracia de Dios, cual instructor, cual profesor, educa al creyente. Y no solamente lo educa, sino que también lo orienta y le informa que ahora
es parte del pueblo de Dios. Y por ser parte del pueblo de Dios, tiene que darse cuenta que le pertenece a Él, que ha sido comprado por precio, y el precio fue la vida de Jesucristo dada en la cruz. Y entonces ahora somos de Él, exclusivamente de Él. Cada creyente le pertenece a Dios, es de Dios, es de exclusividad de Dios. No somos de nadie más, solo de Dios. Cada creyente. Y entonces, fíjese usted que le dice ahí en el capítulo 2 que ha sido formado un pueblo por Dios exclusivo para Él, para buenas obras. Y entonces ahora el apóstol dice, recuérdales. Y entonces dentro de esas buenas obras también tiene que ver la conducta nuestra. Y entonces Pablo le va a decir a Tito, quiero que le traigas a la memoria. Quiero que tú vengas y le coloques por delante de sus mentes, de sus ojos, que ellos, el pueblo de Dios, mis hijos, los creyentes, tienen que someterse, tienen que sujetarse, tienen que ponerse por debajo de manera voluntaria, por decisión propia, bajo el gobierno y bajo las autoridades. Y entonces Pablo le va a decir a Tito, recuérdale esto, menciónale esto, colócale en la mente a ellos que tenemos que someternos, tenemos que colocarnos debajo del gobernador, de aquel que gobierna, aquel que tiene una autoridad. Y entonces fíjese usted que vamos a aprender a respetar a los gobernantes y a las autoridades. Dios quiso así que hoy día en nuestro país hayan elecciones de varias cosas. Creo que me contaron cuatro papeletas están repartiendo de distintas cosas. Salga quien salga, sea quien sea, venga de donde venga, va a ser un gobernante y va a tener autoridades a su disposición. Y entonces el creyente tenemos que ser recordados que debemos de someternos al gobernante y a la autoridad. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Qué es el gobernante? Fíjese que aquí dice en plural, a los gobernantes. Entonces fíjese que los gobernantes son aquellos que están colocados en una posición de gobierno, que gobierna, que dirige, que manda. Y las autoridades son aquellos que reciben la información del gobernante y hacen que la palabra, las leyes, las normas del gobernante se cumplan. Entonces el creyente tiene que respetar, el creyente tiene que sujetarse y someterse a aquel que es la autoridad máxima, el gobernante, y de ese gobernante van a salir normas, leyes, y que van a ser dadas a las autoridades, y las autoridades van a hacer que esas normas, que esas leyes se respeten. Y entonces el creyente tiene que sujetarse al gobernador y a las autoridades que fueron puestas para que las normas, las leyes del gobernador se cumplan, se respeten, se realicen, se lleven a cabo. Fíjese que los gobernadores, mire,
Es sorprendente darse cuenta que Dios ha establecido desde el comienzo de la creación que el hombre sea gobernante, gobierne. Mire, yo le voy a leer un pasaje que está en Génesis capítulo 1, versículo 28. Mire lo que dice. Y los bendijo Dios. Y les dijo al hombre y a la mujer, mire, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla. Esa es una manera de gobierno. Y además dice, y señoread. Es una expresión de gobierno. En los peces del mar, en las aves, en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire, Dios. Entonces, fíjese usted que nos damos cuenta de que Dios, desde el comienzo de la creación, tenía contemplado que el hombre gobernara a otros. No solamente a los animales, no solamente la creación, sino que también lo que las criaturas, que los gobernara. Entonces Dios siempre ha tenido eso en sus propósitos. Y por lo tanto, por esa razón, fíjese usted, que tanto en el Antiguo Testamento, mire, otro pasaje que le voy a leer para que nos demos cuenta, cómo Dios ve este asunto del gobierno. Mire lo que dice aquí en Daniel, en el libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 2. Mire, hablando de Nabucodonosor. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Fíjese que en esta revelación, en este sueño que tenía Nabucodonosor y Daniel le interpreta ese sueño, Daniel expresa lo que Dios ha hecho con este hombre y le dice, tú, rey, Dios de los cielos, te ha dado, te ha puesto a toda la humanidad de aquel tiempo bajo el gobierno de él. ¿Sabe lo que dijo el Señor estando en este mundo? Cuando lo presentaron, fíjese usted, delante de Pilato. Y Pilato le dice, habiéndole hecho una pregunta, ¿de dónde tú eres? Y entonces le dice Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Mire la respuesta del Señor, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no te fuese dada de arriba. Entonces, el mismo Señor nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas, dice el apóstol Pedro, para andar como él anduvo, reconociendo y respetando la autoridad. Fíjese que unos hombres saduceos, creo que fueron, o escribas, parece que fueron, cuando le quisieron tentar y probar, y le hacen una pregunta y le dicen, mira, aquí nosotros tenemos que dar tributo
Y entonces queremos preguntarte si es lícito dar tributo. Y el Señor, sabiendo la mala intención en esa pregunta, le dice, a ver, muéstrenme una moneda. Y le muestran una moneda. Entonces le dice, ¿qué cara está ahí? Esa moneda tiene una insignia. ¿De quién es esa insignia? ¿De quién es esa figura que aparece ahí? Bueno, de César. Y entonces él dice, dar a César lo que es de César. Reconoce que César tiene una autoridad. Y a Dios lo que es de Dios. Entonces, entendiendo también, hermanos, que las autoridades están puestas por Dios, si Dios las permite, el creyente tiene que respetarlas. Pero también tenemos que decir y darnos cuenta que, si bien es cierto que se reconoce la autoridad, se respeta la autoridad, aquel que ha sido puesto en esa posición, eso se respeta, se acepta de parte de Dios. A veces estas autoridades indican normas o leyes que van a veces en contra de la palabra de Dios. Y entonces surge la disyuntiva, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Y uno de los ejemplos clásicos que podemos mencionar es los apóstoles Pedro y Juan. Cuando a ellos se les pidió que no hablaran más en nombre de Jesucristo, y les amenazaron y les pegaron látigos en su cuerpo, a ver si ellos se asustaban, se escarnecían y no hablaban más, porque eso era lo que le estaban pidiendo las autoridades religiosas de aquella época, que no hablen más el nombre de Jesucristo, no prediquen más de Jesucristo, no queremos escuchar más de Jesucristo. Bueno, entonces los apóstoles ahí le dicen, miren, juzguen ustedes, piensen un poquitito, significa eso. Piensen un poco. Ustedes son la autoridad religiosa. Ustedes se supone que buscan cumplir la ley de Dios. Y ustedes nos están pidiendo que no hablemos más de Jesucristo. Bueno, piensen un poco. ¿Qué es necesario que nosotros hagamos? Obedecer a los hombres. En este punto, en esto que nos están pidiendo. No en todas las cosas que ellos dictaminaban, no, en este punto, en este punto, valga la redundancia, puntual, específico. ¿Qué es necesario? ¿Obedecerles a ustedes o obedecer a Dios? La conclusión fue obedecer a Dios, porque ellos salieron contentos, gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por la causa de Cristo, y siguieron anunciando el Evangelio, siguieron anunciando la palabra de Dios, pero nunca los apóstoles hicieron una revuelta, nunca los apóstoles se juntaron y conversaron con toda la gente y le dijeron, ¿saben qué? Nos dijeron que no habláramos más de Jesucristo, ¿y a ustedes qué les parece eso? Está malo, ¿cierto? Entonces no, deberíamos de juntarnos todos, ir en grupo, con carteles, con parcantas, ir y decirles, no les vamos a hacer caso. No, nunca hicieron eso. Nunca protestaron. Nunca incentivaron a la gente que se manifestara en forma contraria. Nunca hicieron eso, hermano. Nunca. Me sorprende escuchar, saber hermanos en la fe participando de revueltas, de protestas, de manifestaciones. Y dicen ellos, no, si son manifestaciones pacíficas, pero son manifestaciones que se levantan en contra de la autoridad. ¿Y qué hace ahí un hijo de Dios? Mire lo que dice el apóstol Pablo en otro de sus escritos, para que nos demos cuenta de la importancia de este tema. Fíjese usted, dice, sométase toda persona
a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, hermanos, lo que el apóstol Pablo aquí está escribiendo a los creyentes en Creta es una enseñanza que él ha dicho, impartido en otras partes y que era vivido de esa manera. Recordemos que el apóstol Pablo vivió en un periodo donde la autoridad máxima en aquel entonces era Nerón, un rey quizás uno de los más perversos de la historia. Y cuando uno indaga ahí en la historia secular, se da cuenta que era uno de los más malos, junto con Calígula, otro rey, otro emperador. Y Pablo alcanzó a estar, fíjese usted, con reyes malos, perversos, que se levantaron incluso en contra del pueblo de Dios. Pero en ningún caso el pueblo de Dios se juntó para protestar, para causar más problemas, más inconvenientes, ¿no? Siguieron anunciando la palabra de Dios, el mensaje de salvación. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tenían un boleto, y si me permiten la expresión, un boleto a la eternidad con el Señor. El creyente no pretende vivir toda su vida en este mundo. Estamos de paso solamente. Y mientras estamos de paso, respetamos la autoridad y al gobernador. Pero agrega el apóstol Pablo, dice entonces, recuérdales que se sometan, que se pongan debajo del gobernador o los gobernantes y las autoridades, que obedezcan. Fíjese que esta palabra obedecer significa déjense persuadir de que ese gobierno y esa autoridad viene de Dios. En otras palabras, obedecer significa reconocer la autoridad de Dios al permitir que tengamos este gobernador y estas autoridades que en su tarea van a cumplir que las normas del gobernador sean aceptadas, sean recibidas por las personas. Y entonces Pablo nos dice, reconozcan eso. Reconozcan, acepten, vivan con eso. Vivan con eso. Entonces, y además agrega que estén dispuestos a toda buena obra. Y entonces mire lo sorprendente de esta escritura que tenemos aquí. Fíjese que el ambiente es estos gobernantes, estas autoridades. Nosotros las reconocemos, nosotros las respetamos, nos damos cuenta que Dios las ha permitido. Bueno, y en ese ambiente, con ese gobernador, con esa autoridad, dice que estemos preparados, que estemos dispuestos a toda buena obra. Y entonces la pregunta es, ¿en qué terreno vamos a hacer las buenas obras? Bueno, en el terreno que nos ha tocado vivir.
Ah, pero es que ¿sabe qué? Tenemos un presidente que, pucha, mire esto, esto, otro, y sus leyes y sus normas, esto y esto y otro. Bueno, en ese ambiente, con ese presidente, con esas normas, con esas autoridades, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar preparados para toda buena obra. Fíjese que la palabra dispuestos significa estar preparados, tener buena voluntad, estar prestos, es ser diligente, es actuar de manera rápida, no dejar para mañana. Aquí muchas veces decimos, no hagas mañana lo que puedes hacer hoy, o no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No, hoy hay que estar dispuesto, mañana hay que estar dispuesto, al día siguiente hay que estar dispuesto otra vez. Y entonces nos habla de que tenemos que estar preparados. Tenemos que ser diligentes para toda buena obra. Entonces nos dice, mire, no dice solamente dispuestos para buena obra, sino que agrega esta expresión, toda. Y toda, que es una expresión, fíjese usted, no la mencionamos, pero es una expresión que también se menciona muchas veces aquí, en este libro. Toda, todo. Hablando de una preparación completa, no a medias. Y entonces nos pide que estemos bien dispuestos, de manera completa, para manifestar de manera completa o llevar a cabo de manera completa esas buenas obras. Buena significa algo beneficioso, algo provechoso. Y entonces lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que nosotros tenemos que estar preparados para hacer todo lo que sea provechoso o beneficioso para otro en medio de la sociedad que nos ha tocado vivir. La palabra obra siempre implica trabajo y esfuerzo. Cuando dice que somos salvos no por obra, está diciendo que nuestra salvación no es por esfuerzo ni por trabajo nuestro. Pero cuando dice aquí que el creyente ya salvado tiene que estar dispuesto, bien preparado para toda buena obra, significa que el creyente tiene que estar dispuesto a trabajar, tiene que estar dispuesto a esforzarse, tiene que estar dispuesto a invertir tiempo en esto que hace tanto bien a nuestros semejantes. Pueden ser hermanos en la fe, pueden ser personas que no conocen al Señor, pero tenemos que estar dispuestos y tenemos a veces que hacer sacrificios seguramente, postergar cosas, tiempo, personas queridas a veces para beneficiar a otros. Y no es que estemos desplazando a nuestros hermanos o a nuestra familia o a nuestros seres queridos, no, por ningún motivo. No, no, no. Nadie piense eso, que su esposo, su esposa o sus hijos que son creyentes están desplazando a la familia para ayudar a otros, no. Pero a veces se requiere en ese momento, en esa circunstancia, estar preparado para toda buena obra. Y eso va a mostrar la tremenda diferencia entre un creyente y otro que no lo es. Y en un día cercano, esa persona que usted ayudó de manera desinteresada, por amor al Señor, porque el Señor le dio la oportunidad de poder brindarle una ayuda, un día esa misma persona le va a preguntar, ¿por qué usted me ayudó? ¿Por qué lo hizo?
Y usted va a tener la tremenda oportunidad de presentarle a su Salvador, quien le salvó y lo creó para toda buena obra y para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, este primer versículo, sé que nos hemos quedado bastante en este versículo, pero es necesario entender, por un lado, que las autoridades, los gobernantes, los coloca Dios. Dios los permite. Era un diseño divino el que el hombre y la naturaleza sea gobernado. Hayan gobiernos. Haya gobierno. Dios lo tenía establecido desde el comienzo. El Señor respetó. ¿No estaba de acuerdo con Pilato? Claro que no estaba de acuerdo con Pilato. Por supuesto que no estaba de acuerdo con Pilato, pero lo respetó. Respetar no significa estar de acuerdo 100% con la autoridad. Significa reconocer que tiene, que le fue dado, fíjese usted, que le fue dado ese lugar que está ocupando. No está en ese lugar usurpando ese puesto, no. Dios se lo permitió. Dios actuó para que esa persona, ese gobernante, quien sea, haya llegado a ese lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Es lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha permitido. Y entonces respetamos eso. Y respetando eso, entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a toda buena obra. Bien, quisiera avanzar un poco en realidad o en realidad predicar el Evangelio. Aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar un poquitito a nuestros amigos. Yo no sé en qué sociedad vive usted, en qué ambiente está usted en estos momentos. Quizás el ambiente, la sociedad donde usted vive está enrarecido, no es la que usted desea, no es la que usted quiere, pero por alguna razón nos damos cuenta entonces que Dios la ha permitido. Y aún así, fíjese usted, Dios tiene un mensaje para el hombre y para la mujer, incluido en la sociedad en que está. Pero fíjese que también nos dice que independientemente de que cada uno de nosotros viva en distintas sociedades, porque aquí hay gente de distintos lugares, de distintos países, hay una cosa que tenemos en común, una de muchas otras cosas que tenemos en común, y una de ellas es la que yo quiero leer en este momento, y dice lo siguiente. Voy a leer Romanos capítulo 3, versículos 21, 22, 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Escuche esta expresión. Porque no hay diferencia. No hay diferencia. Y entonces el apóstol Pablo, escribiendo aquí en este libro en Romano, escribiendo a judíos y a gentiles, les dice que no hay diferencia. Por más que haya un pueblo de Dios, que Dios haya escogido hace muchísimos años atrás, aún así, las personas de ese pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en cuanto a su situación espiritual, si no han arreglado las cuentas con Dios, no hay diferencia entre ellos y nosotros los gentiles.
que no teníamos noción alguna del Dios vivo y verdadero, que éramos ignorantes completamente acerca de la realidad de un Dios vivo y verdadero. Y los gentiles qué sé yo, iba a decir por costumbre, pero en realidad es porque es algo innato en su corazón, adoraban cualquier deidad que se les presentaba por delante porque tenían una necesidad de Dios. Y adoraban muchos dioses. Pero Pablo dice que si nosotros los gentiles con muchas deidades, con muchos dioses en nuestra ignorancia, sin realmente arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, estamos en la misma situación que un judío, que un israelita, que no ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Estamos en igualdad de condición, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, están faltos de manifestar la gloria de Dios en su vida. Nuestro pecado, querido amigo, su pecado, mi pecado, en su vida y en mi vida, hace posible que la gloria de Dios no se manifieste completamente como debería de manifestarse. Fuimos creados para alabanza de su gloria, dice la palabra de Dios. O sea, nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento, debería de glorificar a Dios, debería de agradar a Dios, pero no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque usted es pecador. Porque yo soy pecador. Y esa es una realidad que no podemos negar, que no podemos ignorar, no podemos ocultar. Propóngase usted un día de no pecar. Se va a dar cuenta que no va a poder, porque usted es pecador. Usted peca porque es pecador. No peca para ser pecador, sino que peca porque es pecador. Por eso peca. Y siendo esa nuestra realidad, siendo esa nuestra condición, mire lo que dice a continuación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante o a través de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la persona pecadora, la persona que ha pecado delante de Dios y que se da cuenta que es pecador y que va camino a la condenación, Dios dice en su palabra que Dios le puede justificar, declarar justo, declarar con la deuda pagada. Es decirle a usted, mire, usted es culpable de sus pecados, pero ¿sabe qué? Alguien pagó la deuda de sus pecados. Y entonces yo ahora lo declaro inocente. Lo declaro absuelto, libre. Más que inocente, libre.
porque ya alguien pagó lo que usted ya ha hecho. Y ese alguien, fíjese usted, dice aquí, Jesucristo. ¿Cómo pagó Jesucristo? Dice, mediante la redención. La redención, fíjese usted, habla de liberar a alguien o de rescatar a alguien mediante el pago de un precio. Y ese precio consistió no en dinero, no en oro, plata o cosas semejantes que el apóstol Pedro dice son cosas corruptibles, sino dice con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios, querido amigo, ha destinado a su Hijo Jesucristo para que Él con su vida, escuche bien, con su vida, la vida de Él, en una cruz de vergüenza, donde todos se burlaron, o la mayoría de los que estaban ahí se burlaron. Él estaba ahí pagando su deuda, su pecado. Los pagó todos. No dejó ningún pecado suyo sin pagar, porque era Dios el Hijo. Pagó los pecados que ha cometido, los que comete ahora y los que va a cometer. Todos los pagó. ¿Cómo sabemos que el pago fue aceptado? Jesucristo murió, fue bajado de la cruz. Nicodemo y José lo fueron a buscar, pidieron el cuerpo. Se les concedió el cuerpo. Lo colocaron en una tumba. Le colocaron una piedra con un sello para que no se llevaran el cuerpo, porque pensaban que iban a ir los discípulos y se iban a robar el cuerpo. Pasan 3 días. Hubo un terremoto. Habían guardias ahí, soldados romanos custodiando la tumba, para que nadie quisiera insinuar sacar el cuerpo de él. Y estos soldados comprueban que el cuerpo no estaba, que la tumba estaba vacía. Fueron a avisarles a su autoridad, a los sacerdotes en realidad. Y los sacerdotes escucharon eso. Y ahí diseñaron un plan, dijeron, mira, digamos que su cuerpo fue robado, que vinieron sus discípulos de noche, movieron la piedra y se llevaron el cuerpo. Y a ustedes que tenían que estar cuidando el cuerpo, que tienen que cuidarlo con su vida, tomen, ahí tienen dinero, váyanse, escóndanse, no aparezcan nunca más. Salven su vida con esta mentira y váyanse. Y el Señor apareció a los discípulos, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Estaba vivo. Apareció a 2 hombres que iban camino de Emaús y se le acercó en el camino y el Señor les pregunta, les dice, ¿por qué están tristes? Y ellos le dicen, ¿acaso tú no sabes? Eres extranjero, que no sabes lo que sucedió ahí en Jerusalén. Y el Señor comienza a abrirle las escrituras y les explicó desde Moisés en adelante que era necesario que el Cristo padeciese, pero que resucitase al tercer día. Y el Señor ahora está vivo. Y la resurrección, querido amigo, significa que Dios aceptó el pago de la vida entregada de su Hijo Jesucristo por tus pecados y por mis pecados. Y ahora tenemos un Salvador vivo que está en el cielo y que quiere ser tu Salvador.
¿Quieres tú ser salvada por Jesucristo? ¿Quieres tú ser salvo ahora por Jesucristo? Acude a Él por la fe. Mientras oramos, porque ya llegamos al término de esta reunión, acércate a Jesucristo por la fe. Reconoce tus pecados. Dile que te salve. Hazlo sinceramente y Él te salvará. Si hay una fe genuina, Él te salvará. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias, nuestro Dios, por tu palabra, por la enseñanza de tu libro, porque tú quieres que seamos hijos tuyos y que reconozcamos lo que tú has hecho en este mundo y que vivamos agradándote en todo. Padre, tú sabes la situación y las condiciones en que vivimos cada uno de los que estamos en esta sala. Pero tú también sabes, y hemos aprendido en esta tarde, que tú colocas y sacas reyes. Y eso es lo que reconocemos y eso es lo que respetamos como hijos tuyos. Pero también, nuestro Dios, pensamos en aquellos amigos nuestros que no tienen esta realidad de reconocerte a ti en todo lo que tú haces en este mundo. Y queremos rogarte por ellos, para que ellos puedan reconocer la obra principal y fundamental que tu Hijo realizó estando aquí, que es la obra de la salvación por el pecador perdido. Ábrele los ojos del entendimiento para que puedan comprender la necesidad de un Salvador y que este es Cristo el Señor. Queremos rogarte dejar estas cosas delante de ti y darte las gracias por todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.